muchas vueltas que, por muchas vueltas que le he dado y he intentado sintetizar, tampoco he sido muy bueno en ello. Es decir, que fijaos lo que nos queda, ¿no? Daniel, profeta del exilio. Y la serie está dentro del el concepto que yo manejo de la Biblia hoy, es decir, cómo traspasar sin traicionar el texto, sin introducir agentes diferentes o extraños para Daniel, cómo hacer una lectura para el día de hoy, que siempre es posiblemente de lo más difícil que podemos tener los lectores de la Biblia. El tema 4, segunda vivencia del creyente, por seguir un poco esa línea, ¿no? de espiritualidad más que de profecía pura, ¿eh? Por lo menos es la intención en esta noche. Lo que fue en el pasado es solo un capítulo de nuestra historia y no es el final de esa historia. Decíamos en los días anteriores que todos los lectores del libro de Daniel, desde que fue escrito y enviado, no sabemos muy bien dónde en primer momento, porque Daniel estaba en el exilio, el pueblo no había retornado, es decir, pero desde el principio hemos dicho que ha habido lectores que tenían profecía en la historia, que tenían un presente profético y un futuro profético escatológico. Nosotros, como hemos estado viendo, nos encontramos pues precisamente en esta parte de aquí, con lo cual tenemos mucha historia, tenemos un presente realmente apasionante y nos queda muy poquito de profecía, pero tan impresionante espiritualmente como el que estamos viendo. Por eso yo os invito a que también esta noche pongamos ese interés en poder recordar, aprender o significar el valor de los textos que vamos a ver en esta noche. Nos vamos a centrar de las cuatro vivencias del creyente que aparecen en el libro, nos vamos a centrar en la segunda. El capítulo 6, fijaos, nos quedaría en el tintero el capítulo 4, el capítulo 5, es decir que, pero sería, 4 y 5 sería coger la línea de los reyes. ¿Eh? El 2, el 7, el 8 y el 11 sería coger la línea de las profecías. Pero me pareció que por la definición de la semana, eh, coger la línea de las vivencias del creyente en el exilio podía ser interesante para todos nosotros. Espero que fuese la voluntad del Señor en todo caso. En el capítulo 3 vimos uno de los intentos de parte de Nabucodonosor de que los jóvenes hebreos adoraran a sus dioses a través de la estatua que había hecho levantar. Recordáis que decíamos que el término, el verbo levantar, es el mismo que Dios utilizó para hablar del reino que levantará al final. Con lo cual, decíamos anoche que lo que Nabucodonosor está haciendo es suplantar el plan de Dios o intentar suplantarlo. Por una cosa es lo que Dios va a hacer en la profecía y en la historia, y otra cosa es lo que el ser humano intenta hacer desde la tierra, siendo el primer pilar de cambiar la cultura y la religión de los hebreos. Conocemos la historia, la vimos anoche. El segundo pilar también es fundamental. Es igual de importante, pero tiene que ver con la ley de Dios. Fijaos, los dos grandes pilares a los cuales el conflicto se ha desarrollado a lo largo de toda la historia, incluso antes de Daniel, es el tema de la falsa adoración, es decir, la idolatría, y la ley de Dios. Es verdad que si juntamos los dos aspectos, entramos directamente en la alianza. Lo que Nabucodonosor hizo fue profanar la alianza de Dios y comenzar una historia que nos va a llevar hasta el final. E inclusive durante el milenio, cuestión que Daniel no trata, también será todavía los últimos pasos contra la Babilonia histórica, profética, escatológica, etcétera, etcétera. Habían transcurrido 66 años desde la deportación de Babilonia.
Aquellos 4 jóvenes, juntamente con cientos de ellos, que llegaron a Jerusalén con 17, 18, 19 años, no más, por los términos hebreos que se utilizan, ya son adultos. Han pasado, como os digo, 66 años. Por lo tanto, Daniel debería de tener sobre 84 años ya. Sus compañeros también. Pero lo mismo que en el capítulo 3 Daniel no estaba, en el capítulo 6 los compañeros de Daniel no están. Simplemente, yo sé que eso me lo suelen preguntar, pero no tenemos datos por qué estaba o no estaba. Es el año de la caída del imperio de Babilonia y el alzamiento del imperio medo-persa. Es decir, para Daniel, y aquí empezamos a darle forma, el 539 es el año, antes de Cristo, de la caída de Babilonia. Ya se convierte para él en la primera parte histórica de la profecía y su presente ahora es el imperio medo-persa. ¿Veis? Lo mismo que nos pasa a nosotros, también le pasaba al propio Daniel. ¿eh? Y el resto de la estatua de Daniel 2 es profecía que conoce, pero no puede identificar todavía prácticamente nada de ella. Habrá que esperar a los siguientes capítulos para que se pudiese ir eh, viendo cómo Daniel entendió el suceso siguiente. Análisis literario del capítulo 6 del libro de Daniel. La vida de oración de Daniel en el exilio. Este es otro punto importante y trascendente en el conflicto. ¿Cómo mantener la vida de oración cuando la adversidad social, política, religiosa está constantemente acosando al creyente? Si analizamos como cada noche la estructura ya nos va a sorprender. ¿eh? Está tan bien hecha como todas. Recordad que hemos dicho, permitidme insistir un poquito en la idea, que nosotros pensamos de otra manera. Por eso a veces no entendemos bien. Si me permitís un pequeño comentario, ¿os acordáis que Pedro dice sobre Pablo que Pablo es difícil de entender? No es que sea difícil, es que Pedro tenía una cultura y Pablo tenía otra. Simplemente porque Pedro era un seguidor de Jesús de Palestina y Pablo era de la diáspora. Con lo cual había un punto de partida diferente. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Daniel, como hebreo, escribe de una manera determinada. Y es bueno acercarse a ella para que podamos ver los contrastes, que es como escriben todos los libros bíblicos. Están todos escritos igual. Si le echamos un vistazo rápido, para no entendernos mucho, el A, Darío toma el reino de Daniel, el gobernador en la corte, y termina, como prácticamente todos los capítulos, con el reconocimiento del Dios de Daniel. En segundo lugar, el complot contra Daniel y el paralelo, el rey descubre el control contra Daniel, el complot, perdón. Daniel en el foso de los leones, Daniel rescatado del foso de los leones. Y en el centro es la solución. Veis que en la primera parte A, B y C se va desarrollando el conflicto, pasando por el centro, C', B' y A' se va resolviendo el conflicto en sentido contrario. Y si os gusta la idea, buscar información, todos los libros bíblicos están exactamente igual descritos. Comenzamos. Pareció bien a Darío, estamos al principio de su reinado, Babilonia ya es historia, y construir sobre el reino 120 sátrapas para gobernar en todo el reino. ¿Quiénes eran estos sátrapas? Pues fijaos, eran
la hacienda del momento. Eran responsables de la administración y la recaudación de impuestos, y su papel era crucial en el imperio. Por lo tanto, aquí estamos que Darío quiere hacer una reestructuración del imperio diferente a la que había hecho Nabucodonosor, y para ello necesita 120 delegados de la hacienda del momento repartidos por todo el imperio. Y al frente de ellos, tres jefes, ¿eh? de los cuales él pensaba poner a Daniel como uno de ellos, a quienes esos 120 dieran cuenta para que el rey no pareciera daño alguno. Estamos viendo en épocas, fijaos, de sublevación, de lucha de imperios, etcétera, etcétera. Entonces, los ministros y los sátrapas se pusieron a buscar algún motivo. Y vamos a ver cuál es el proceso, porque va en dos direcciones, en sentido horizontal y en sentido vertical. ¿Cuál es el horizontal? Dice el versículo 4, se pusieron a buscar algún motivo de acusación contra Daniel en lo referente a la administración del reino, pero no pudieron encontrar ningún indicio de acusación o falta, pues era leal y no se le podía reprochar negligencia o irregularidades. Eso sería la gestión de Daniel en el imperio. Pero también hay otra que es vertical. Entonces aquellos hombres se dijeron, no hallaremos contra este Daniel ningún pretexto para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es decir, Daniel y la fidelidad al imperio y Daniel y la fidelidad a su Dios. Estamos viendo cada noche cómo se van moviendo en una cultura hostil, pagana, contraria a los principios y a la ética que habían aprendido de niños, pero al final lo encuentran. Los ministros y sátrapas se presentaron, pues, inmediatamente ante el rey y dijo, viva el rey para siempre. ¿Eh? Es una frase de introducción, también fue empleada para Nabucodonosor. Por lo que estos gobernadores y sátrapas, es decir, no los tres gobernadores, ya que entendemos que Daniel no estaba dentro del complot, sino que era la víctima. Se reunieron ante el rey y le dijeron, Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real. ¿Sabéis? Eso es lo que más le gusta a los autoritarios, sus edictos. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Al rey le gustó la idea. Finalmente era autoafianzar a Darío en el poder. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Y aquí tenemos, en el versículo 8, tenemos el porqué de este pasaje. ¿Sabéis? No existe, o por lo menos no se ha descubierto, arqueológicamente, ningún sistema político ni social en la historia que el rey que firma un edicto, el propio rey no pueda cambiarlo. Por eso es interesante que Daniel introduzca en este lugar, introduzca ese detalle que ocurrió, pues, en la época de otro rey, diferente a Nabucodonosor. Es decir, lo que firmaba un rey en el imperio medo-persa, ni el propio rey podía cambiarlo. Yo sé que nosotros no estamos acostumbrados a esto, nosotros estamos acostumbrados a que las leyes se cambian cada día, pero y es aquí donde vamos a aprender el segundo pilar importante del exilio.
Firmó pues el rey el edicto y la prohibición. Ya no había vuelta atrás. El rey aún no se ha dado cuenta de lo que ha hecho. No solamente embaucaron a Daniel, sino que engañaron al rey. Pero finalmente era lo que buscaban. Finalmente, ¿quién era Daniel? Era un emigrante, un exiliado, no contaba con mucha popularidad, siempre fueron bastante rebeldes por la invasión de Palestina, de Jerusalén, con lo cual se daban ciertos condicionantes para que fuese marginado. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Fijaos, es la única vez en la Biblia, y posiblemente esto os llame la atención, a mí me lo llamó en su momento, es la única vez en la Biblia que se le llama ley de Dios a la vida de oración de una persona. No lo encontraréis en ningún sitio, nada más que aquí. Y es muy curioso. Es decir, no hallaremos contra Daniel nada que no vaya en contra de la ley de su Dios. Este es un sentido muy propio del libro de Daniel y muy interesante, porque nos dice que abierta la ventana de su cámara alta hacia Jerusalén, oraba 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de Dios como acostumbraba a hacerlo. ¿Qué significa que Daniel orara 3 veces al día? ¿Y qué significa esas 3 veces de oración? ¿Qué significa hacia Jerusalén con las ventanas abiertas? ¿Sabéis? Esas 3 horas, esos 3 momentos del día para orar son en el sacrificio de la mañana, a la salida del sol, en el sacrificio de la tarde, a la puesta del sol, y a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde era el momento en el cual había oraciones de gratitud. Lo más probable es que Daniel estuviese hablando de las 3 de la tarde. ¿Eh? Eh, Además, veis cómo acostumbraba a hacerlo antes. Ese antes nos remonta a antes de la deportación. Cuando el templo estaba levantado, el sistema funcionaba y los israelitas estaban acostumbrados a orar mañana, mediodía y tarde. Y si me permitís un paréntesis, en la época de Jesús, y hay bastante más material escrito al respecto, se seguía haciendo esto. ¿Os acordáis de la parábola del fariseo y del publicano que estaban orando en el templo? Se refiere a las 3 de la tarde. Es decir, es algo que está atestiguado históricamente en los anales judíos. ¿Eh? Al punto que aquellos hombres se reunieron, versículo 11, atropelladamente y hallaron a Daniel haciendo petición y rogando en presencia de su Dios. ¿Qué está haciendo Daniel aquí? Está poniendo a Dios en primer lugar. De nuevo volvemos al tópico que corre toda la historia del libro de Daniel. El rey da una orden porque el pueblo de Israel son súbditos suyos y la orden también implica al pueblo de Israel, ajeno totalmente al problema, y Daniel, ¿qué le queda que hacer? Si era fiel al reino y era fiel a Dios, él seguía con su vida normal. Claro, eh, los que le perseguían tenían bastante mala fe, mala hacer, porque alguien que tiene una casa de 2 pisos es que era rico y estaba volando la parte de arriba, con lo cual fueron a buscarlo y lo encontraron. ¿De acuerdo? Y fueron luego ante el rey y hablaron acerca del edicto real. No has confirmado un edicto en el cual, que en el espacio de 30 días, recordad que hemos dicho ya anteriormente que la repetición de las ideas y de las frases
es lo que le da la estructura a los textos hebreos, de la primera gran parte de la Biblia. Cualquiera Dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los. Respondió el rey, verdad, es conforme a la ley de Medio de Persia, la cual no se puede cambiar. No solo engañaron a Daniel, sino que engañaron al rey. Pero no era posible el cambio. Repito, aunque nosotros no lo entendamos, nosotros estamos acostumbrados a que los legisladores pueden cambiar las leyes según crean oportuno. Entonces ellos contestaron al rey diciendo, aquel Daniel, que es de los hijos del cautiverio. Fijaos, uno de los motivos más profundos contra Daniel es que es uno de los judíos cautivos que no te respetan a ti ni acata el edicto que has firmado, sino que hace petición 3 veces al día. La ley de Dios, en el capítulo 6 de Daniel, se refiere a la vida de oración de Daniel. Es un tópico que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia, como os he dicho hace unos instantes, solamente aquí, inclusive en ningún otro capítulo de Daniel. Cuando el rey, y esta es una idea importante, cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta de sol, se esforzó por librarlo. Pero aquellos hombres se reunieron alborotados en torno al rey y dijeron, ¿sabes, oh rey, qué es la ley de Medio de Persia? Que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser cambiado, transformado o abrogado. Habían ganado. Desde el punto de vista humano, habían ganado. Ya ni tan siquiera había posibilidades de presentar alternativas, como vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Ya no había posibilidades. Ahora la orden se iba a ejecutar. Entonces el rey dio orden que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Pero el rey dijo a Daniel. Y fijaos la frase que he resaltado, porque de nuevo, Nabucodonosor, perdón, el rey, a Nabucodonosor también le pasó, conocía a Dios por la fidelidad de los jóvenes hebreos. Cuán importante es que nos demos cuenta que no siempre estamos dando sermones ni dando estudios bíblicos. Nuestra vida diaria, como Daniel en el imperio, también tiene que ser una forma de mostrar a nuestro Dios. Tú, Daniel, a quien sirves continuamente, Él te libre. Hasta este momento, la fidelidad de Daniel a Dios no había sido un problema para el rey y seguía sin serlo, pero lo habían atrapado. Entonces el rey dio orden y trajeron a Daniel, y lo echaron, ¿eh? Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló con su propio anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no fuese alterado. Y a partir de aquí, el rey se retiró a su palacio, pasó la noche en ayunas, sin hacer venir a sus concubinas en su presencia, y el sueño huyó de él. ¿Sabéis? Cuando Daniel escribe este texto, por la forma que lo hace y los verbos que emplea, es muy curioso que Daniel no está preocupado por él. Esto es un detalle que también deberíamos de aprender. Cuando tenemos problemas, disculparme, yo no os conozco, ¿vale? Pero cuando tenemos problemas tenemos una cierta tendencia a hacernos los mártires, como si vivir en este mundo no fuese todo un problema. Pero, ¿qué está haciendo Daniel? Daniel, al escribir el capítulo, está empleando verbos, formas verbales, que están hablando de las sensaciones en el rey, no en él. Él tenía plena confianza en Dios.
Y como estamos diciendo estas noches, mis queridos hermanos, la confianza en Dios no se hace en un momento. La confianza en Dios es estar enamorado de Dios, es respetar a Dios. Al amanecer se levantó el rey y al rayar el alba fue apresuradamente al foso de los leones. No pudo dormir, no vinieron sus concubinas, y acercándose al foso gritó con voz afligida a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Sabéis? El término siervo también se puede traducir por embajador, ¿eh? Embajador del Dios viviente. ¿Ha podido librarte de los leones ese Dios a quien sirves continuamente? Qué impresionante. El rey conoce cuál es la relación de Daniel con Dios. Y la palabra continuamente en original una circunferencia. Es decir, que se coge una figura geométrica para decir, y una circunferencia, lo podéis definir todos, lo sabéis, no tiene principio ni tiene fin. ¿Mm? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios ha enviado a su mensajero, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, como también lo fui ante ti, oh rey, pues no te he causado perjuicio alguno. ¿Os acordáis que el rey había elegido a tres gobernadores para que los sátrapas no hicieran daño al rey? Con lo cual, Daniel ratifica que él no le había hecho ningún tipo de daño. Entonces el rey se alegró en gran manera y ordenó que sacaran a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso y no se halló ninguna lesión en él, porque había confiado en Dios. Solamente en nuestro Dios, y permitirme la licencia, es capaz de convertir durante una noche a leones en lindos gatitos. Si Daniel no hubiese decidido por Dios, si Daniel no hubiese sido fiel a su vida de oración, no le habría pasado nada. Eso es cierto, nada le habría pasado, pero no habría mostrado al Dios en el cual creía. Luego, en esta sección, cuando el rey descubre el complot, nos va a decir que los leones tenían mucha hambre. Luego el rey dio orden y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, ¿eh? Sátrapas, consejeros, capitanes, y fueron echados en el foso de los leones, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones actuaron como leones. Porque solamente el Dios creador puede gobernar su creación. Y tú eres hijo o hija del Dios creador. No lo olvides. El rey Darío proclamó, fijaos, anunció, dio una orden, un decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz os sea multiplicada. De mi parte, ordeno que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, permanece por los siglos de los siglos, su reino jamás será destruido y su dominio perdurará para siempre. ¿Sabéis? He leído muchas veces estos textos, pero me siguen impresionando. Él salva y libra y hace también señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y finalmente, y este Daniel
Pero en el reinado de Darío y durante el siguiente rey persa, Ciro, dos reyes que prepararon el camino para el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén después de los 70 años de cautiverio. Y me gustaría compartir con vosotros una frase final que me resume en mi mente, me resume el capítulo 6. ¿Cuál es la propuesta de los reyes del sistema no teocrático, es decir, los reyes que gobiernan el exilio con respecto a la ley de Dios? Y la frase es la siguiente, y si me permitís pensarla un poquito, porque en alguna ocasión me han dicho, no, eso no puede ser, no, sí, sí puede ser. El planteamiento del capítulo 6 es, ¿la ley de Dios se puede cambiar? Porque las leyes de los hombres no se pueden cambiar. Esa es la gran parte del conflicto, que los que gobiernan quieren hacer prevalecer sus propias leyes en contra de la relación personal y estable de oración que tiene Daniel en el capítulo 6. Recuerda, no estoy de acuerdo con la frase, para mí la frase está totalmente equivocada, pero es lo que el capítulo 6 nos viene a decir. Aquellos hombres cambiaron, intentaron cambiar la ley de Dios para imponer la ley de los hombres. Y Daniel tuvo que incluir a Dios en primer lugar en su vida y dejar que Dios obrara según su propia voluntad. No lo olvides. Te enfrentarás muchas veces en tu vida a personas que entienden que la ley civil está por encima de la ley de Dios. Y habrá que decidir qué hacemos con nuestra vida y con nuestra esperanza. Que el Señor los bendiga.